Buenos días a todos y bienvenidos al segundo episodio de la miniserie Haz que tu Microsoft Active Directory se autoproteja. .Force es mayorista de Netrix y Stealthbits desde 2017. Netrix compró Stealthbits hace un par de años. En este segundo episodio cubrimos auditoría de acceso, permisos y amenazas en AD y sistemas de archivos. Y veremos cómo se puede auditar de forma recurrente la postura de seguridad para detectar permisos inadecuados, accesos indebidos y otras muchas amenazas de seguridad en el entorno de AD. En el primer episodio transmitido el 9 de mayo cubrimos detección y respuesta de ataques en Active Directory y sistemas de ficheros en tiempo real. Mostramos cómo se puede hacer que el propio AD se proteja a sí mismo, incluso de manera automática, sin tener que realizar una intervención manual o recurrir a otras herramientas ajenas a Active Directory. Puedes encontrar la grabación de este episodio en nuestro canal de YouTube, youtube.com/.force. Y por último, en el tercer episodio que transmitiremos el 24 de mayo, cubriremos protección de cuentas de administrador sin privilegios permanentes, hablaremos de la protección de las cuentas privilegiadas de Active Directory y cómo podemos reducir drásticamente la superficie de ataque eliminando los privilegios administrativos permanentes. Pues creo que ha llegado la hora de presentarnos. Tenemos el placer y honor de tener con nosotros hoy a Alex Bucchi, que es el Account Manager de Netrix, a José Luis Pozo, técnico de preventa en .Force, certificado en Windows Server, también en Azure AD, también el certificado de hacker ético, por supuesto, certificado en las soluciones de Netrix y las demás soluciones de seguridad que tiene .Force dentro de su portafolio. Yo soy Zane Ryan, el CEO de .Force, responsable para España y Portugal. También tenemos .Force en Italia. Podéis hacernos preguntas en cualquier momento durante este episodio, escribiéndolas en la pestaña de preguntas en el panel de control de GoToWebinar. Haremos lo posible para responderlas a medida que vayan surgiendo y las que quedan pendientes las responderemos al final del webinar. En el panel de control de GoToWebinar hay una pestaña para descargar 5 documentos que contienen más información sobre Netrix y sus soluciones que trataremos hoy. Aquí ya estáis viendo la agenda. No voy a hacer un repaso de la agenda. Alex, en el último episodio hablé un poco sobre el control y la higiene en el entorno de Microsoft Active Directory. Y me recordaste que me estaba adelantando. Como representante de Netrix, ¿puedes contarnos un poco qué es esto, el control y la higiene en Active Directory? Claro, Zane. Pues se trata de supervisar a los usuarios, saber lo que están haciendo en su entorno y, lo que es igual de importante, cómo están manipulando los datos a los que tienen derecho de acceso. También es muy importante controlar cómo se concede el privilegio de acceso a la información a cada usuario. Sí, el control de privilegios es clave. Cuando yo estaba en la inteligencia militar, se me recordaba constantemente que solo podía acceder a la información que necesitaba para hacer mi trabajo. Nada más, nada menos. Por eso me quedé atónito cuando Edward Snowden filtró información a Wikileaks. Él nunca debió haber tenido acceso a esa información. Luego vino el caso de Chelsea Manning y otro muy reciente, el de Jack Teixeira, que filtró planes de guerra ucranianos en redes sociales. El trabajo de ese tipo estaba relacionado con las operaciones de aviones no tripulados, así que, ¿cómo demonios se le concedió acceso a los planes de guerra? Ese tipo causó un gran bochorno al Pentágono y seguramente obligó a los ucranianos a cambiar planes e incluso retrasar el lanzamiento de su contraofensiva. Lo que hizo este tipo fue muy peligroso.
puede que incluso sea responsable de la pérdida de vidas humanas. Este tipo de falta de control me desconcierta por completo, teniendo en cuenta mis antecedentes. Casi se me olvida. Queremos pedir a nuestros asistentes que participen en una encuesta anónima. Pues aquí vamos a presentaros la primera pregunta. ¿Vale? Que se han implementado controles de mínimo privilegio en tu organización. Os tener que responder sí o no. Os recuerdo que es una encuesta anónima. Vale. Vale, yo creo que ya está para esto. Te queda uno, pero bueno. Pues, vale. Vamos a ver si selecciono, vale, bien. Vale, Claro. ok. Ahora os muestro los resultados de esto. A ver. Pero di yo si quieres, Ein. Vale. Pues muy bien, parece que 2/3 ya tienen controles de mínimo privilegio en tu organización y han metido. Está muy bien. Vale, pues vamos a la siguiente pregunta. Resultados. Vale, la siguiente. Ok, ahora vamos a la segunda pregunta. El sondeo. Vale. ¿Tienes una herramienta para identificar y clasificar datos sensibles? Y hay que seleccionar sí o no. Vale, yo creo que ya. Ya podemos cerrar y mostrar resultados. Vale. Ok, sondeo. Compartir resultados. Vale. Pues casi 90% no tiene herramientas para identificar y clasificar datos sensibles. Pues Brutal. eso es muy... ¿Perdona? No, brutal, digo que es brutal. Interesante. Sí. Es interesante y de hecho Netrix os va a ayudar mucho con esto para identificar y clasificar datos sensibles, sobre todo identificar, que es muy importante. Pues dime, Alex, ¿qué te opinas sobre eso? Pues, como podéis ver, sí, que muchas organizaciones se centran tanto en los ataques desde el exterior que no prestan suficiente atención a las amenazas internas. Y eso puede ser muy perjudicial. Netrix se centra mucho en este tipo de amenazas, asegurándose de que se aplica y supervisa de cerca lo que llamamos principio del mínimo privilegio. Y de hecho es un requisito del GDPR. Y hoy hablaremos más de ello. Pero hemos visto que incluso aplicando ciertos controles, que parece que muchas organizaciones tienen controles de privilegio mínimo, en muchas ocasiones un ciberdelincuente o incluso un empleado descontento, sin privilegios del administrador, puede llegar a hacer mucho daño en la organización. Efectivamente, Zane. En el primer episodio vimos un ejemplo de cómo con Stealth Defend y Stealth Intercept podemos evitar ataques que permitirían a los usuarios sin permisos elevar sus privilegios. Pero en una organización siempre tiene que haber un usuario que tengan privilegios administrativos y privilegios de acceso a información sensible. Y es ahí donde debemos poner el foco. Hoy José Luis nos va a mostrar cómo identificar cuáles son las configuraciones que en nuestro sistema no cumplen con eso que llamamos la higiene del Active Directory, controlando los privilegios y el acceso a los datos sensibles. Y en el próximo episodio cubriremos cómo proteger cuentas privilegiadas con Netrix Privilege Secure, que es la nueva generación de PAM. José Luis, tengo una pregunta para ti, y es una pregunta parecida a la que te pregunté la semana pasada. Microsoft tiene herramientas que nos permiten aplicar el principio de mínimo privilegio. Puede asegurarte que los administradores de IT pueden hacer lo que les pidas a la hora de conceder o limitar privilegios y el acceso a los datos o a cualquier otro recurso. ¿Por qué tenemos que recurrir a un tercero como Netrix para este fin? Pues la respuesta, la verdad es que es parecida a la que te di la semana pasada, y es que Microsoft tiene herramientas que nos permiten restringir los privilegios administrativos y, por supuesto, los permisos de acceso y
y los permisos de acceso, sobre todo a información sensible, que era lo que comentaba Alex y que es muy importante. El problema es que en una organización donde la infraestructura de Active Directory lleva ya tantos años operativa como suele pasar, donde decenas o cientos de administradores han gestionado ya el entorno de Active Directory, hay tantas configuraciones acumuladas que normalmente incluso los propios administradores no son conocedores de todos los permisos y todos los accesos concedidos que puede haber. Y tampoco pueden elaborar fácilmente informes que permitan hacer un análisis de forma sencilla, digamos. Y eso solo cuando hablamos de Active Directory o Azure Active Directory. Pero también tenemos que controlar el acceso también a los datos, a los servidores de archivos, a Exchange, a SharePoint, a OneDrive, las bases de datos y hasta Salesforce. Bueno, de lo que está hablando aquí está fuera del alcance de las soluciones XDR, SIEM, SOAR, EDR, ¿verdad? Sí, por supuesto. A ver, supongo que recordarás, claro, el webinar que hicimos hace unas semanas, que por cierto podéis verlo en nuestro canal de YouTube, sobre Sayuxivo, la herramienta de hacking ético que simula ataques reales. Bueno, pues ese día hablábamos de vulnerabilidades, pero también de debilidades. Claro, las vulnerabilidades se detectan con un simple escaneo, mientras que los puntos débiles son más difíciles de encontrar. Exacto. Bueno, pues eso es lo que sucede con Stealth Audit. Stealth Audit nos ayuda a encontrar esos puntos débiles de nuestra configuración, de nuestros recursos compartidos que no tienen control y nos da ese tipo de visibilidad que no vamos a poder tener con un XDR o con un SIEM porque no hacen este tipo de prevención. Stealth Audit nos ayuda a encontrar situaciones de riesgo en nuestros sistemas. También a saber quién tiene permisos de acceso a información sensible y, ojo, y por qué los tiene. Algo que no siempre es fácil de saber. Y todo esto es de mucha ayuda tanto para prevención como forense en caso de que hayamos sufrido un ciberincidente. Imaginemos que hay una fuga de datos. Bueno, pues con Stealth Audit podemos saber qué información se ha podido filtrar. Es decir, si sospechas que hay un hacker o un usuario, un empleado con intención maliciosa que ha robado, por ejemplo, números de tarjetas de crédito, pues podemos saber a qué tarjetas de crédito podía acceder ese usuario. Así que en lugar de tener que informar a todos los clientes de que su tarjeta podría haber sido robada, pues solo se tendría que avisarlos que realmente están en riesgo. Pues José Luis y Jane, si os parece, puedo empezar con mi presentación y hago una pequeña introducción a Netrix para los asistentes que no estaban la semana pasada y luego os daré una explicación así de alto nivel sobre Stealth Audit para nuestros asistentes. Y luego pasamos a la demo de José Luis. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues como podéis ver, Netrix es una empresa americana que fue fundada en el 2006 y tenemos ya, esta diapositiva es un poquito vieja, vamos a decir, ya tenemos más de 15.000 clientes por todo el mundo. Y bueno, pues Netrix empezó proporcionando herramientas independientes para la auditoría de cambios, de infraestructura, para pequeñas empresas y se dirigía a los administradores de Windows y Active Directory. Y a partir del 2015-2016 se convirtió en una plataforma unificada para las organizaciones medianas, brindando visibilidad de seguridad y cumplimiento. Y luego a partir de, vamos a decir, el 2018, ampliamos un poquito la cartera de productos y nos dirigimos a segmentos empresariales y de mercado medio alto. Y ofrecemos seguridad centrada en los datos y la gobernanza de la información. Netrix, la verdad que ha crecido mucho en estos últimos años, a partir del 2021, cuando compramos a StealthBets, que son las herramientas que estamos viendo en esta serie de webinars. Y la verdad que vamos a seguir creciendo. Como podéis ver, hemos adquirido unas 9 empresas en los últimos 2 años. Y claro, nosotros trabajamos con todos los verticales. Va a ser el financiero, salud, farmacia, el gobierno. Y la verdad que es un crecimiento rentable, vamos a decir. Entonces, voy a pasar ahora un poquito a la overview de Stealth Audit.
Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, requieren herramientas que les ayuden a administrar y proteger los diversos recursos tecnológicos que impulsan sus negocios. Pero, sin embargo, ninguna organización puede costear, operar eficientemente o mantener productos puntuales separados para cada tecnología que aprovecha. Lo que necesitan son soluciones que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a sus requisitos únicos, al mismo tiempo que proporcionen la extensibilidad para ofrecer un conjunto común de capacidades en múltiples plataformas dentro de su ecosistema de TI. Network Stealth Audit contiene más de 40 módulos de recopilación de datos integrados que cubren tanto las plataformas locales como las basadas en la nube, desde los sistemas operativos hasta Office 365. Al aprovechar un enfoque de arquitectura sin agentes, nuestro recopilador propietario AnyData proporciona una interfaz sencilla guiada por asistente para configurar Network Stealth Audit, para recopilar exactamente los datos necesarios, lo que permite una recopilación de datos rápida, impecable y lo más ligera posible, de docenas de fuentes de datos, claro. Los módulos de análisis de Network Stealth Audit permiten a los usuarios derribar fácilmente información de sus datos. Las capacidades incluyen correlación con fuentes de datos existentes y alternativas, creación de vistas fáciles de usar, tendencias históricas, inyección de lógica y reglas comerciales, notificación, exportación y más. Los usuarios también pueden ampliar el análisis con potentes módulos SQL o PowerShell, así como entradas y salidas de secuencias de comandos alternativos. No todos los datos se pueden obtener de un sistema o aplicación. Cuando se requieren entradas y respuestas de los propietarios de datos y recursos, Network Stealth Audit proporciona métodos simples y sofisticados para recuperar e incorporar los comentarios de los usuarios finales en el análisis de datos y el proceso de toma de decisiones, incluidas revisiones de derechos, solicitudes de acceso, de autoservicio y más. El marco de módulo de acción de Network Stealth Audit sirve como un medio para comunicarse y recibir comentarios de los usuarios finales, así como para remediar las condiciones de forma automática o pragmática en prácticamente todos los rincones de su organización. Repare el acceso, limpie los datos obsoletos, alimente los sistemas de emisiones de boletos, vincule los procesos sin problemas y más con las instalaciones de acción abiertas y flexibles de Network Stealth Audit. Network Stealth Audit proporciona múltiples formas de interactuar con los datos recopilados y analizados, incluida la generación y distribución de informes a las partes correspondientes de su organización. Las hermosas representaciones HTML5 de cualquier escenario simplifican la comprensión de su entorno para los usuarios en cualquier nivel de su negocio, en prácticamente cualquier dispositivo. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Aquí podéis ver con todos los conectores que trabaja Stealth Audit, como podéis, los tenemos todos cubiertos. Y esto sigue creciendo a partir del roadmap. Así que con eso te lo vuelvo. Eso es. Muy bien, Alex. Bueno, disculpa. Muchas gracias por esa información sobre Network y sobre Stealth Audit. Y ahora José Luis nos va a hacer una demostración de Stealth Audit. Por supuesto, Shane. Permíteme cambiar de visualización para poder mostrar Stealth Audit. Vale. Vale, muy bien. Pues ahora estáis viendo la pantalla de Stealth Audit. Es la pantalla principal, digamos, la sección de reportes. Stealth Audit tiene una consola desde donde configuramos todas las acciones, etcétera. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora son los resultados. Los resultados, una vez que hemos lanzado todo el reconocimiento de cada uno de los entornos, este va a ser el resultado que vamos a ver. Y hay mucho por ver. Entonces, por eso vamos a saltar directamente a esta parte, que es lo realmente interesante. En primer lugar, hablamos de Stealth Audit como una solución de auditoría, de cumplimiento y de gobierno de datos. Básicamente, ya hemos comentado, pero en resumen, en una frase podríamos decir que su objetivo es evitar
configuraciones tóxicas, esos problemas de configuración que pueden llevar a nuestro entorno a ser vulnerable en algún momento. Entonces, Stealth Audit tiene diferentes módulos, los estamos viendo aquí. En primer lugar, quiero recordar una cosa. La semana pasada intentamos hacer más grande la pantalla, pero bueno, eso nos complicaba un poco la situación. Pero vosotros mismos, si en algún momento os parece pequeño, es decir, queréis ver con más detalle, podéis ampliar la imagen que estamos compartiendo. Según si es Windows o Mac, creo que es diferente. Creo que en Windows es la forma, es con la rueda del ratón sobre la imagen, si la movéis se acerca o se aleja. En el Mac creo que hay un botón de zoom, pero bueno, básicamente si no tenéis un botón de zoom, seguramente con la rueda puedes conseguirlo. Entonces, bueno, pues hablando un poco de los distintos módulos de Stealth Audit. Stealth Audit pues trabaja con Active Directory, incluso dentro de Active Directory tiene un módulo para que es el analizador de permisos. Trabaja con ese NEAD connectors que comentaba Alex, que nos permiten, pues por ejemplo, trabajar lo que comentábamos con Salesforce o con otras soluciones como Drive. Por ejemplo, otras soluciones de directorios de archivos compartidos como Box o Dropbox, por supuesto Azure Active Directory, por supuesto AWS, bases de datos, Exchange, sistemas de archivos, que evidentemente los dos columnas principales, digamos, de toda organización son en IT son las credenciales, digamos, el acceso y luego la información. Por eso los features, sistemas de archivos, los servidores de archivos son tan importantes, también las bases de datos, por supuesto, y por supuesto SharePoint y por supuesto los sistemas operativos. Pero bueno, un poco vamos a centrarnos principalmente, dado que este webinar está más centrado en el Active Directory, vamos a centrarnos en Active Directory, aunque podemos mencionar algún aspecto, sobre todo yo creo de sistemas de archivos, a ver si vamos bien de tiempo. Entonces, dentro de Active Directory no utilizamos agentes y sencillamente porque Active Directory es así. No necesitamos ningún agente para obtener toda la información que vamos a mostrar. Un usuario sin permisos puede obtener toda esta información una vez que simplemente con estar dentro del directorio. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco un resumen de lo que podemos, de las distintas secciones. Podemos hablar de equipos, dominios, políticas de grupos, usuarios, etcétera. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de usuarios, aquí vemos que en cuanto accedemos a esta parte, tenemos diferentes informes. Tenemos, pues bueno, lo que estamos viendo aquí, usuarios huérfanos, cuentas de usuario duplicadas. Nosotros entramos en cada informe, pues tenemos inicialmente una serie de estadísticas y en la parte de abajo tenemos un poco más de información. Entonces, aquí vemos un par de cuentas duplicadas. Hay un usuario que es Bob Baker que tiene una cuenta duplicada. Puede ser un error, puede ser algo intencionado o puede ser un usuario malicioso que está intentando suplantar a otro. Es decir, son configuraciones que tenemos que tener en cuenta simplemente para saber, para conocer qué está pasando. Para esto sirve esta herramienta de auditoría. El historial del SID, esto siempre me gusta también resaltarlo por lo importante que puede ser, porque si un usuario tiene un SID, este identificador que tiene en el directorio, si tiene un SID histórico, es decir, antes tuvo otro SID, otro SID, simplemente puede querer decir que viene pues de otro dominio que se ha unido con el dominio actual, con el directorio actual. Y bueno, pues podría haber un usuario, perdona que nos ha cerrado sesión, a lo mejor por haber tenido un rato la sesión abierta. Entramos de nuevo y estábamos hablando, perdonad, este es el sumario, Active Directory, dentro de la lista de informes de usuario, vale, perfecto. Comentábamos el SID histórico, pues por ejemplo, pues un usuario que puede venir de otro directorio y que podría existir un usuario residual sobre el cual pues no tuviéramos conocimiento y que podría ser una nueva puerta de entrada que no conociéramos. Dentro de usuarios, ¿qué más podemos ver? Pues, por ejemplo, las cuentas de servicio. Pues aquí tenemos la lista de cuentas de servicio y aquí abajo, pues como siempre, los detalles. Tenemos además la información sobre si está habilitada o no, sobre el tiempo que hace que se ha reseteado la contraseña, si tiene permisos de administración. Recordad que las cuentas de servicio no tienen por qué tener permisos ilimitados, que muchas veces se les dan permisos alegremente no solo a las cuentas de servicio, sino a cualquier tipo de cuentas.
¿Qué más podemos encontrar en usuarios? Pues usuarios obsoletos. Por ejemplo, algo muy habitual, las contraseñas débiles. Y esto es algo que muy con frecuencia se dice, bueno, no, nosotros tenemos una política de contraseñas muy estricta y se cumple, cuidamos que se cumple. Entonces, es algo bueno, que normalmente se hace, pero en muchas ocasiones no somos conscientes de que no afecta a todos los usuarios o que incluso cumpliendo las políticas que hemos puesto se pueden establecer todavía contraseñas débiles. Entonces, aquí tenemos entre esta información pues información sobre contraseñas débiles. Aquí hay algunos usuarios que efectivamente tienen contraseñas débiles y además tenemos un poco más de estadísticas sobre el tiempo que tiene la contraseña, el último inicio de sesión y algo sobre todo que no queremos ver nunca es que uno de estos usuarios con contraseña débil es un administrador, porque entonces es directamente un punto de entrada muy peligroso y muy fácil para cualquier atacante. Más cosas, por ejemplo, contraseñas compartidas. Nosotros estamos viendo aquí una lista de usuarios que tienen contraseña compartida y esto es algo que no debería suceder y si sucede evidentemente es una de dos, o hay un usuario que está creando diversas cuentas y está utilizando la misma contraseña para todas ellas, o tenemos una contraseña tan previsible que varios usuarios la pueden establecer. Con frecuencia vemos que hay contraseñas de usuarios que son el nombre de una ciudad, el nombre de un futbolista, a lo mejor le añadimos el dorsal o el nombre de un músico, de un grupo de música que con un número, con el año, con el número de año actual, es decir, son cosas así, muchas veces tan previsibles que hay veces que incluso coinciden solo por lo previsible que puede llegar a ser la contraseña. Bueno, en este caso tenemos aquí varios test user. En este caso vemos que esta contraseña concretamente ha llegado a ser compartida hasta 18 veces, es decir, hay 18 cuentas con la misma, 19, con la misma contraseña, 18 más la cuenta que nos está indicando aquí. Y bueno, pues esto, pues en este caso tiene pinta de que es un usuario, un administrador que ha ido generando usuarios de test con la misma contraseña para hacer pruebas y se han quedado aquí de forma, pues bueno, como vemos ya, desde hace años que llevan estos usuarios aquí. Y esto también pasa muchas veces que nos olvidamos a veces en el directorio este tipo de cuentas abiertas. Vemos cuentas que no requieren contraseña, vemos cuentas con contraseña que nunca caducan, vemos cuentas que tienen el campo de la contraseña vacía. Entonces, todas estas componentes pues los podemos monitorizar para ser conscientes de cómo es nuestro entorno. Y bueno, esto es un poco sobre usuarios. Podemos, por ejemplo, sobre políticas de grupo, que también podemos ver políticas de grupo que tienen conflictos entre políticas de grupos, políticas de grupos redundantes, pero hay una que a mí me gusta destacar que son potenciales contraseñas en texto plano que se puedan obtener a través de políticas de grupo. ¿Y por qué? Bueno, pues quienes conozcáis esto probablemente me digáis que esto es algo muy antiguo, que esto es algo que se hacía hace muchos años y que ya no se hace. Y efectivamente es así. De hecho, Microsoft hace muchos años que recomendó desechar esta posibilidad de utilizar, de establecer en las preferencias de una política de grupo una contraseña por lo débil que es. Y el motivo es que, bueno, pues esta contraseña, mientras que las contraseñas normales, digamos, para un usuario, en una cuenta de usuario, cuando nosotros establecemos una contraseña, se calcula el hash y se trabaja con ese hash. En este caso, la contraseña no se hacía el hash, pero sí que se necesitaba proteger de alguna forma. Entonces, se cifraba mediante una clave privada AES y esa clave privada, pues evidentemente, es un sistema que se establece hace muchos años, era fácil de descifrar y, ojo, pues para quien no lo conozca, era la misma clave cifrada para todo, para todas las instalaciones de Windows, es decir, para todas las empresas, para todas las organizaciones que utilizaron este sistema. ¿Qué pasa? Que en cuanto se pudo quebrar esta clave, cuando se pudo descifrar esta clave, empezó a circular. Ya Microsoft llegó a un momento en el que evidentemente admitió que esta política, aparte de que ya era vulnerable, no es nada recomendable, no es una buena práctica, el propio Microsoft desveló esta clave y ya es de uso público, es de dominio público. Bueno, pues todavía nos encontramos compañías en las que esta comprobación, este informe nos da resultados de que hay alguna contraseña establecida en vigor, establecida en una política de grupo.
Bueno, no me lío más no me entretengo más con las políticas de grupo. Respecto a grupos, pues bueno, pues aquí tenemos una lista. Hablar de grupos anidados, de grupos muy grandes, de grupos duplicados, grupos vacíos. En este caso, grupos con anidado, con un anidamiento circular. Es decir, grupos que tienen pertenencia mutua, es decir, grupo 1 pertenece al grupo 2, grupo 2 pertenece al grupo 1. Esto tiene varios problemas. Puede haber problemas técnicos en cuanto, por ejemplo, generemos un script que tenga que listar recursos de algún grupo, pues puede darse un bucle infinito y devolver un error. Puede haber también problemas de seguridad, es decir, estamos a lo mejor un administrador es consciente, un administrador hizo una tarea, otro administrador hizo el otro cambio de pertenencia a grupo y al final los usuarios de ambos grupos tienen todos los permisos que tienen el otro grupo y bueno, pues a lo mejor normalmente no es una práctica lógica, es decir, si queremos que una serie de usuarios tengan acceso a unos recursos, creamos un único grupo o tenemos que entender muy bien si esto realmente es lo que queremos y porque sabemos que es un riesgo. Dentro de grupos, por ejemplo, algo muy importante que son los derechos de acceso, de inicio de sesión a un controlador de dominio. Cuando permitimos a un usuario cualquiera, evidentemente no se permite a un usuario cualquiera iniciar sesión en controlador de dominio, pero en muchas ocasiones este permiso de alguna manera se obtiene. Luego vamos a ver un poco más por qué hay veces que tenemos permisos que en teoría no hemos aplicado, porque eso vamos a verlo un poco cómo podemos descubrir eso en cada caso. Es obvio por herencia, por otros motivos, pero bueno, ahora vamos a ver algunas demostraciones de cómo lo obtenemos. Y aquí tenemos esta lista de usuarios que tienen acceso a un controlador de dominio. Incluso si los usuarios pues, son usuarios sin permisos, que no tienen ningún permiso administrativo, el acceso a un controlador de dominio siempre es peligroso. Por ejemplo, en un vídeo que hablamos ya de Stealth Audit for Active Directory, creo que fue. Bueno, pues en ese vídeo explicábamos ya cómo un usuario sin permisos, hicimos la demostración de hecho, es muy rápida, cómo un usuario sin permisos puede, no directamente puede obtener una copia del archivo netds.dit, del que podemos extraer hashes de cuentas de usuario, pero sí de una forma relativamente fácil puede obtener una copia de ese archivo. Ya digo, lo explicamos en ese grupo, pero bueno, básicamente es un motivo para evitar tener, digamos, el acceso abierto al controlador de dominio a usuarios que no deben tenerlo. Bueno, pues dentro de Active Directory también hablábamos antes del analizador de permisos, es decir, ya no solo lo que estamos sabiendo ahora de configuraciones, sino, ojo, de dónde viene un poco lo que estábamos hablando también en este último momento de permisos. Repito, no necesitamos credenciales de administrador de dominio para obtener esta información. Es decir, con Stealth Audit simplemente lo que hacemos es configurar una cuenta de usuario sin permisos especiales, sin permisos administrativos, y con esa cuenta de usuario sin permisos, Stealth Audit puede obtener toda esta información. Entonces nosotros aquí pues igual podemos analizar permisos pues de los contenedores incluso, también de dominio, grupos, ver acceso abierto, veremos qué es esto, veremos también sobre usuarios, sobre unidades organizativas, etcétera. Por ejemplo, pues dentro de usuarios podemos ver derechos de resetear contraseña. Y esto, pues igual, son cosas que a veces parece increíble que existan, pero sucede. Hay muchos usuarios que no deberían tener este permiso y lo tienen. Y aquí vemos una lista de usuarios que tienen permiso sobre la lista, el número de usuarios sobre los cuales cada uno de ellos tiene permiso de resetear contraseña. Es decir, Bonnie Skelly tiene permiso para resetear la contraseña de 193 usuarios. Probablemente prácticamente todo el directorio, pero hay muchos usuarios que tienen derecho sobre algunos, entonces esto pues es interesante saberlo para tener esa vista. Y aquí abajo pues tenemos un poco la lista de todos los usuarios que tienen esos permisos y nosotros pues en esta lista, que hasta ahora no lo hemos hecho, pero en cualquiera de las anteriores podemos hacer pues un filtrado, por ejemplo, para ver Bonnie Skelly, que veíamos aquí que tenía acceso a 193, pues todo lo que tiene. Pero, por ejemplo, también vemos que Chris Bryant también tiene acceso a 13 de ellos. Entonces, aquí vemos la lista, podemos avanzar y retroceder en la lista
y, por supuesto, todas estas listas se pueden exportar o podemos nosotros, por ejemplo, añadirlas a favoritos, es decir, imprimir el informe o añadir este informe a favoritos para poder acceder desde el panel principal. Luego vamos a ver cómo, por ejemplo, este informe ha pasado a estar en el panel principal. Podemos analizar permisos sobre grupos, la pertenencia a los grupos, qué usuarios pueden añadir usuarios a otros usuarios o a otros grupos a grupos, es decir, pues el control sobre la pertenencia a grupos, qué usuarios tienen, pues de nuevo podemos filtrar si queremos. Aquí tenemos cada grupo y aquí tenemos cada usuario que da acceso a cada uno de esos grupos. Y aquí vemos el permiso que tienen sobre esos, el permiso que pueden asignar sobre esos grupos. Más cosas que podemos ver, por ejemplo, acceso abierto, pues básicamente es ver un poco el accesos que estén abiertos, tal y como dice la palabra, es decir, accesos que no requieren, bueno, pues que se permiten a un grupo amplio de usuarios. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro servidor de archivos y vemos que es un equipo y entonces vemos que cualquier usuario autenticado está autorizado a autenticarse dentro de este usuario, es decir, cualquier usuario autenticado. Oye, ¿es un servidor de archivos para todos los usuarios? Perfecto, pero oye, tenemos que tener control sobre estos componentes para ver si es excesivo. Por ejemplo, hay aquí un grupo que cualquiera, third floor, tercera planta, pues cualquier usuario, incluso aunque no pertenezca al dominio, tiene permisos de escritura en ese grupo. Y vemos aquí además que cualquier usuario de dominio tiene full control sobre una cuenta de usuario. Son, pues eso, configuraciones a las que debemos prestar atención y entender por qué tienen esos permisos y, evidentemente, evitarlo en cualquier caso. Sobre la configuración del dominio, bueno, pues aquí, por ejemplo, hablamos de, podemos hablar de replicación de dominio. Estaba recordando que la semana pasada hablamos en nuestro webinar sobre la detección de usuarios, detección de ataques como DCSync, de cómo los usuarios pueden elevar privilegios. Pues todo esto básicamente se utilizan permisos de replicación, pues para básicamente utilizar esos permisos de replicación de dominio, pues para obtener hashes y lanzar un ticket con capacidad ilimitada, podemos decir, y bueno, pues esto es un poco el inicio de todo. Y ese es uno de los motivos por que decíamos, oye, hablamos primero de detección para luego de la prevención, que a lo mejor podría parecer el orden lógico al contrario. Pero así, viéndolo de la semana pasada, entendemos lo importante que es esto, que hay usuarios con permisos de replicación y tenemos que, de nuevo, analizar qué usuarios lo tienen. Además, aquí podemos ver incluso si Stealth Audit considera obsoleto este permiso concretamente. Entonces, bueno, aquí tenemos incluso pues toda la información sobre los permisos y si tiene permitido realizar esa replicación. Entonces, nosotros estamos dando aquí muchísima información y, claro, es verdad que hay una cosa que es muy habitual que nos decís que, bueno, es difícil empezar y entonces muchas veces uno no sabe por dónde empezar. Entonces, para eso nosotros recomendamos, pues, por ejemplo, tener estos informes de alto nivel, digamos, donde podemos ver un poco más de información, por ejemplo, del Shadow Access, es decir, ese acceso al dominio, al dominio con permisos de una forma un poco no directa, digamos, una forma shadow, es decir, de una forma indirecta, podemos decir. Entonces, nosotros vemos aquí que hay diferentes usuarios y diferentes equipos que tienen permisos, entonces, que obtienen no de forma directa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos casos. Algún caso como, no veo ninguna, por ejemplo, aquí este DCSync. Un caso muy sencillo, un DCSync. Simplemente lo que decíamos para hacer con permiso de replicación, hacer esta replicación de dominio para obtener los hashes de cuentas críticas. Bueno, pues en este caso vemos que Bonnie Skelly no tiene permisos directamente de administración de dominio del dominio SB Cloud Lab, pero tiene permiso para hacer, digamos, tiene los permisos suficientes para hacer un DCSync
y obtener el hash de la cuenta KRBTGT para lanzar tickets de Kerberos y, evidentemente, pues comprometer el dominio. Este es un esquema muy sencillo y es un ejemplo sencillo. Hay ejemplos un poco más complicados, más que complicados, que tienen más pasos. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. Tenemos que Chris Bryant tiene, como ya hemos comentado antes, la capacidad que hay usuarios que tienen la posibilidad de resetear contraseñas de otros usuarios. Bueno, pues Chris Bryant no tiene acceso al grupo Information Security, pero puede resetear la contraseña de Terence Phillip, que sí que tiene la posibilidad de modificar la pertenencia del grupo Information Security, lo cual no tiene ningún sentido. O sí, pero bueno, merece la pena analizarlo. Normalmente no, pero bueno. Y el grupo Information Security tiene acceso al contenedor admin SD holder. Si nos da tiempo ahora veremos un poco más de esto. Pero bueno, básicamente con acceso al contenedor admin SD holder, nosotros pues en un plazo de 1 hora podemos tener acceso, podemos añadirnos a cualquier grupo como el grupo de administradores de dominio. Y por lo tanto tendríamos control sobre el dominio. Y aquí nos muestra pues esa ruta de ataque. Y un caso más, pues vamos a ver, por ejemplo, este que estamos hablando aquí de Alex Simmons, nos vale. Pues, por ejemplo, Alex Simmons es miembro del grupo Information Technology y el grupo Information Technology tiene permisos de administrador local en el equipo con el servidor de archivos FS02 que ya hemos mencionado antes. Bueno, pues Bonnie Skelly tiene la sesión iniciada en este servidor de archivos y por lo tanto Alex Simmons y cualquier miembro del grupo Information Technology puede robar esta sesión para hacer un DC sync sobre KRBTGT y esto ya no lo sabemos que podemos hacer comprometer el dominio de sbcloudlab.com. Por eso decíamos que a veces incluso ataques relativamente sencillos como Golden Ticket, pero relativamente pensamos que no somos fácilmente vulnerables a ellos, somos más vulnerables muchas veces de lo que pensamos. Y aquí podemos ver toda esa cadena de ataque. Entonces, bueno, esto es uno de los informes que podemos ver. Quería mencionar rápidamente, pues bueno, bueno, yo creo que podemos pasar directamente ya a la parte de acceso para no entretenernos más porque estamos consumiendo tiempo y esto es muy importante, la parte de acceso. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es informes que se han generado. Por supuesto, hago una brevísima parada para decir, recordad que podéis seguir haciendo preguntas. Vamos a responder al final cualquier pregunta que nos hagáis en el panel. Si no tenéis el panel de preguntas, pues podéis desplegarlo pulsando en la flechita naranja y ahí podéis hacer nuestras preguntas. Bueno, pues en este panel de acceso, nosotros directamente ya, en lugar de simplemente tener información sobre los informes, podemos hacer una búsqueda activa. Recordad lo que decíamos la semana pasada, investigación. Es importante la investigación. Bueno, aquí por ejemplo, nosotros podemos buscar información sobre Tom Katsu. Es un usuario concreto, bueno, pues que es miembro de una serie de grupos y que tiene un acceso efectivo a una serie de recursos. Este es un caso concreto, pero por ejemplo, si buscamos nuestra usuaria famosa de la que estamos hablando antes. Vamos a investigar más a Bonnie Skelly, que es un usuario sin permisos en principio, administrativos, sin privilegios administrativos, que nosotros estamos viendo aquí que pertenece a una serie de grupos. Y aquí vemos también el acceso efectivo a diferentes recursos compartidos. Y nosotros aquí, pues, de hecho, señalando cualquiera de ellos, nosotros aquí podemos incluso ver, en esta parte de abajo, ver cómo lo ha obtenido. Vemos que ha obtenido permiso de listar información y de lectura, también permiso de lectura, simplemente porque lo tiene cualquiera, pero obtiene también permiso de escritura, de borrado y de gestión pues a través de diferentes medios, a través de un grupo o a través de otras políticas. Aquí también podemos ver los permisos que tiene y, bueno, pues los permisos que tiene para cada recurso. Y aquí vemos, pues, lo que decíamos, el permiso de listado, permiso de lectura o permisos de escritura, etcétera. Y aquí vemos incluso a la derecha, vemos un poco el resumen de si tiene full control o simplemente permiso de lectura y ejecución. Más cosas que podemos hacer dentro de acceso, nosotros podemos ver, por ejemplo, podemos pasar a
la auditoría de recursos. Bueno, esto es muy importante porque aquí vemos un poco lo que hemos comenzado, podemos ir desgranando. Y vemos en primer lugar, lo que quiero destacar es que aquí tenemos acceso pues eso, a multitud de recursos, no solo a Active Directory, que estábamos viendo antes, ese Cloud Lab, sino también a servidores de archivos, SharePoint, Box, Dropbox, Drive, Hyper-V, VMware, Teams, Salesforce, la lista MySQL, Amazon. La lista es larga, pero bueno, ya que estábamos pasando a la parte de File Systems, que ya hemos hablado mucho de Active Directory, podemos, por ejemplo, mostrar cómo en este servidor de archivos, FS02, del que ya lo conocemos, aquí tenemos una serie de exceptions, es decir, una serie de alertas, ya algunas de estas hemos visto en los informes anteriormente, por ejemplo, los recursos abiertos, aquí tenemos toda la información que hablábamos antes, usuarios obsoletos, usuarios pues, que llevan mucho tiempo sin estar operativos y que, pues evidentemente, son un punto de entrada que conviene eliminar porque además lo lógico entonces es que no renueven su contraseña, etcétera. Y aquí podemos ya ver también desgranar sobre cada carpeta concreta pues los permisos, los cambios de permisos recomendados, podemos ver el acceso efectivo, por ejemplo. Aquí vemos la información para cada usuario, podemos seguir avanzando para ver todos los usuarios que nosotros tengamos en nuestro entorno y que tengan acceso a esta carpeta compartida. Podemos ver el contenido sensible, contenido confidencial. Aquí vemos que dentro de este recurso compartido, que se llama Accounting, contabilidad, hay una carpeta que se llama Taxes, impuestos, y dentro de eso pues hay pues una serie de PDFs con el nombre de previsiblemente cada empleado y bueno, pues esta información evidentemente pues es algo que tenemos que conocer qué es lo que tenemos y por supuesto pues como siempre esta información la podemos exportar a un formato Excel o a un formato CSV. Y bueno, una cosa también que hemos comentado, y voy a intentar ir ya un poco rápido para que dé tiempo a despedirnos. Propietarios de recursos, nosotros, por ejemplo, Stealth Audit ayuda a establecer quién es el propietario del recurso. Por ejemplo, aquí tenemos un recurso compartido que se llama Finance. Lo seleccionamos y vamos a actualizar el propietario. Pues vemos que el propietario es Chris Bryant, pero si intentamos añadir otro, pues nos recomienda Stealth Audit, según estudiando el acceso y otras características, cuál es el usuario que podría tener acceso. Nosotros podemos añadirlo y automáticamente pues aquí podríamos explicar el motivo y bueno, pues básicamente quedaría ya archivado, no lo vamos a guardar en este momento, pero quedaría archivado este cambio. Podemos gestionar, por ejemplo, recursos, podemos, por ejemplo, ver en este caso las revisiones de los posibles, pues las revisiones de los datos, por ejemplo, de acceso, revisiones de acceso a precisamente la carpeta que estábamos viendo, al recurso compartido que estábamos viendo, Accounting. Pues nosotros podemos iniciar la revisión y aquí revisar todos los permisos que tienen estos usuarios y en caliente cambiarlos. Pues, por ejemplo, cambiarle el permiso de Full Control para el permiso solo de modificación o de lectura. Y aquí nosotros pues ya para cada uno de los cambios propuestos estableceríamos, pues como siempre, como antes, unas notas para poder pues eso, documentar el motivo de este cambio. Podemos revisar pues sobre datos sensibles, revisar pues eso, los datos sensibles. Pues mira, justo la información que estábamos viendo antes, todos estos PDFs con información sobre impuestos, pues es información sensible. Nosotros podemos decidir no hacer ningún cambio o confirmar que mantenemos esto como información sensible, eliminar esta información o simplemente decir que no es sensible en este caso. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo creo que no me quiero comer más tiempo. Queremos mostrar alguna cosilla más, pero si os parece podemos quizá volver a la presentación. ¿Sí? Pues fantástico, José Luis. José Luis, ya sé que puedes hablar horas y horas sobre eso, pero no tenemos horas y horas, solo tenemos una hora hoy. Vale, pues pasamos muy a la interesante, José Luis. Vale. Pues realmente hemos visto cómo Netflix puede dar una gran visibilidad de lo que está pasando y no solo en el entorno de AD, sino también en los sistemas de archivos, base de datos, SharePoint, Microsoft 365, Azure AD, etc. Teniendo esa visibilidad histórica, nos permite responder rápidamente a cualquier consulta sobre las actividades
que al mismo tiempo nos permite investigar cualquier brecha de seguridad. Incluso, como habéis visto, los jefes de departamento pueden modificar los privilegios de los usuarios para garantizar que se aplique el menú privilegio y para que toda la carga no recaiga solo en el departamento de IT, que en la mayoría de los casos no saben exactamente qué privilegios deben tener los usuarios. Y todo ello, como lo habéis visto, con una interfaz fácil de usar. O al menos eso me ha parecido a mí. Otra cosa que no hemos mencionado aún es el ahorro que StealthBit nos proporciona. El ahorro de tiempo para navegar sobre las actividades en lugar de hacerlo a través de los logs de Windows, y nos da una visibilidad de cuentas obsoletas que podemos eliminar con el resultante ahorro de costes de licencias y la limpieza de datos obsoletos con el resultante ahorro de espacio de almacenamiento. Y por último, lo más importante es la aplicación de mínimo privilegio, que veo muchos de vosotros ya lo tenéis, pero con Stealth Audit os ayudará a siempre tenerlo siempre al día, auditando todo lo que está pasando, ese mínimo privilegio, porque como sabéis, los entornos de cualquier entorno, digamos, está evolucionando, no hay nada estático, se cambia todos los días. Entonces, está bien tener un ambiente que la audita esto todos los días. También se puede generar, como habéis visto, informes de cumplimiento que ayudan a conocer el nivel de cumplimiento con las políticas corporativas y normas externas. Como siempre, este episodio se está grabando y lo subiremos a nuestro canal de YouTube, youtube.com/@dotforce. Y por cierto, ya está subido el episodio sobre Netrix Stealth Defend y Stealth Intercept que cubrimos en el primer episodio. En nuestro canal de YouTube podéis ver demostraciones de Stealth Defend, Stealth Intercept, Stealth Audit para AD, que mencionó también José Luis, también Stealth Audit para sistemas de ficheros, y un demo de Netrix Privilege Secure, que será el tema del tercer episodio el 24 de mayo, que es la semana que viene. Ahora responderemos a vuestras preguntas, nos quedan unos 5 minutos. A ver, os recuerdo otra vez que podéis meter preguntas en el panel de preguntas, en el GoToWebinar. Tenemos algunas preguntas. José Luis, ¿hay casos en los que hacen falta agentes? Vale, perdona, que había silenciado el micrófono. Sí, efectivamente, como comentaba, pues primero recuerdo un poco por si alguien se ha perdido ese detalle. En principio no son necesarios agentes para Stealth Audit para Active Directory, que es lo que hemos estado hablando más continuamente. Pero es verdad que por ejemplo, para los sistemas de archivos sí que hace falta un agente porque ahí efectivamente con permisos estándar no podemos acceder a ello con los permisos de un usuario. Entonces sí que se instala un agente que monitoriza la actividad del sistema de archivos y de esa forma pues podemos estudiar todo esto. Hablo del sistema de archivos porque es en lo que más nos hemos centrado, pero bueno, en otros casos pues también es necesario, pero bueno, eso ya a la hora de establecer que quieren auditar cada organización, pues se ve cuál es la forma. Pero bueno, principalmente en el sistema de archivos, por ejemplo, sí, en Active Directory no. Pues tenemos otra pregunta que tiene que ver un poco con eso también, que pregunta, ¿este software ralentiza el rendimiento de los controladores de dominio? Bueno, en principio, evidentemente hace un escaneo sobre todos los recursos de Active Directory y esto, pues evidentemente requiere una capacidad de computación. No es muy alta, eso es cierto, pero sí que es cierto que nuestra recomendación, dado que Stealth Audit lo que hace es en realidad una serie de escaneos para obtener esta información. Se puede tener también incluso el Stealth Audit con una vigilancia activa, que también podríamos instalar un agente y que utilizaremos con Stealth Audit, pero no le vemos mucho sentido porque para eso tenemos a Stealth Intercept y Stealth Defend. Pero bueno, en la configuración normal lo que hacemos es un escaneo periódico más que un escaneo, pues una tarea de una auditoría periódica y normalmente recomendamos hacerlo en las horas en las que hay menos trabajo, digamos, hay menos actividad. Puede ser por la noche, puede ser los fines de semana, según la periodicidad con la que queramos hacerlo. Hay otra pregunta aquí que creo que has contestado hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto se puede
automatizar el control y la auditoría? Pues, bueno, pues como decíamos, se pueden programar, estos escaneos se pueden programar para que sea de forma periódica. No hace falta, no es una programación, podemos programarlo para hacer una vez, pero lo habitual es, pues bueno, que estos informes se generen de forma automática. Se puede incluso, por ejemplo, hacer que el envío de los informes sea automático, que bueno, básicamente a la plataforma que hemos dicho, pues pueden acceder los usuarios a los que les damos permiso, claro. Entonces, se puede tener un permiso para, evidentemente, hay permisos, usuarios con permiso, para configurar toda esa auditoría en la consola que ya hemos mencionado, pero que como hemos visto no hemos tenido tiempo de mostrar, pero luego está el permiso también de acceso a los informes y bueno, pues esto se puede ver, pero bueno, básicamente se puede programar, se puede automatizar perfectamente todo este trabajo. Muy bien, José Luis. Pues muchas gracias. Pues no quedan más preguntas. Tenemos algunas anuncios para hacer en el minuto que nos queda, ¿vale? Quedaos pendientes, José, puedes dar la próxima diapositiva. Quedaos pendientes de 2 invitaciones que os enviaremos pronto para unos webinars que haremos en junio. Uno será sobre un nuevo sandbox que estamos lanzando que se llama VM-Ray. Es emergente. Detecta malware sin archivos, es decir, malware fileless, y ningún malware se dará cuenta de que ha aterrizado en un sandbox. Si ya tenéis un sandbox, o incluso si no tenéis, podéis probarlo gratis en menos de 15 minutos. El segundo webinar de junio trataremos de cifrado cuántico, que podría reventar todo el cifrado que estamos utilizando hoy en día, y cubriremos los Hardware Security Modules de Ultimaco, que son equipos de alto rendimiento de cifrado que se utilizan para la firma digital, para protección de sistemas de medio de pagos, blockchain, entre otras cosas. En ello trataremos de cómo podemos proteger nuestros datos cifrados cuando tengamos el cifrado cuántico. Tendremos otro webinar sobre el Static Application Security Testing de Veracode que hacemos en julio. Estar atentos también a esa invitación. Pues no os perdáis nuestros webinars. También aquí podéis ver nuestros datos de contacto, donde podéis conseguir más información. Muchas gracias a todos por participar en esta miniserie que tu Microsoft Active Directory se autoproteja y también en la encuesta. Y también un gran agradecimiento a Alex por su apoyo y involucración y por supuesto a José Luis por una demo tremenda. Si alguno de vosotros quiere probar unas soluciones de Netflix, estaremos encantados. Solo me lo tenéis que pedir. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.